Muy bien, pues entonces seguimos hablando sobre la epopeya y bueno, pues la epopeya forma parte también, esa es otra característica que forma parte de la tradición de un pueblo, ¿ok? Tanto si la historia es contada a través de la epopeya, proviene de un hecho real, como si es producto de una fantasía, estas tramas hacen referencia a los momentos más importantes, a los personajes más representativos, a sus valores y a sus virtudes más relevantes, pues para una sociedad específica, en este caso pues para la cultura romana o la cultura griega, y habla sobre sus costumbres y su estilo de vida también en ese tipo de narraciones. Y pues por esta razón, las epopeyas se vuelven parte de un testimonio histórico de un pueblo. En el caso del cantar del Mio Cid, hace mucho referencia a los juglares o al cantar de gesta, que eran las canciones que venían después de la guerra. En la canción, en el cantar de gesta era como el periódico donde se contaba qué había sucedido. Y bueno, pues de ahí viene el cantar del Mio Cid, que también a mí se me hace bien interesante. Eh, También en estos textos pues se suele describir aspectos propios de la vida del pueblo donde se está desarrollando, sus costumbres, tradiciones religiosas e incluso expresiones culturales. Otra característica de la epopeya es que tiene sentido didáctico, es decir, que aparte de entretener, tiene una proporción de enseñanza, porque intenta ilustrar a las personas que lo leen sobre las acciones de importancia, este, pues para generar una trascendencia en el tiempo y que ésta alcance a futuras generaciones. Tiene también esa parte como de enseñanza, ¿no? Al tratar de ayudar el héroe a alguien, pues van saliendo valores también, ¿no? Y bueno, pues los valores que se enfatizan en las epopeyas son la fidelidad, el honor, la honestidad, la fuerza, el amor, la inteligencia y la perseverancia, entre otras virtudes. Entonces, a eso se trata. Otra característica es que la trama suele tratar sobre guerras y viajes. Obviamente, al ser el héroe un personaje tan espectacular, pues habla de cómo viaja y cruza y hace malabares y vence obstáculos para ganar y ser considerado el más fuerte. Y bueno, pues el narrador, otra característica es que el narrador, que es el que cuenta la historia de la epopeya, es un narrador omnisciente, es decir, narra los acontecimientos en tercera persona, como si él los hubiera visto, como si fuera un testigo, ¿no? De esta experiencia. Y bueno, pues ya había comentado también que otra característica es que las epopeyas son de gran extensión. Entonces son largas y pues por esa razón, pues la narración es bastante detallada, ¿no? Y bueno, pues hace énfasis en los detallitos, en características de los personajes, en escenarios, en hazañas, etcétera, etcétera. Y pues otra característica es que las epopeyas en la Edad Media eran narradas de manera oral, imagínate esto. Y fue pues la época histórica de mayor auge de la epopeya, la Edad Media, y pues en ese periodo los juglares, quienes eran los que se encargaban de transmitir estas historias épicas a través de sus cantos, ¿ok? Y pues vaya, estas historias después se fueron transcribiendo, se escribieron y por eso es que ahora nosotros las conocemos, ¿ok? Entonces, esa es la información con respecto a la epopeya. Ahora vamos al siguiente género que tenemos o al siguiente ejemplo, y este será el vaudeville. Y vaudeville pues viene del término francés, es un término francés y fue un género que viene relacionado con el teatro de variedades que existió en Estados Unidos principalmente entre los años 1880 y la década de 1930. Y también el vaudeville se escribe con V, O-D-E-V-I-L, vaudeville. Es un tipo de comedia ligera que se desarrolló en Francia a partir del siglo XVIII y que solía intercalar números musicales. Ya el vaudeville estadounidense pues presentaba una gran variedad de actuaciones que pretendía entretener y provocar pues cierta hilaridad o asombro en el espectador. Dentro del vaudeville estaba incluido espectáculos de música, danza, comedia, con animales entrenados, espectáculos de magia, acrobacias, cine, y también presentaban algunos cortometrajes o canciones ilustradas. Algo muy parecido al cabaret, ¿ok? O en caso de México, al teatro de carpa, ¿ok? Había malabarismos, obras teatrales, pantomimas y demostraciones atléticas. Entonces, si han visto la película del gran showman, sería
parte de ese género de vodevil, ¿no? Entonces el vodevil, pues obviamente trataba de, era utilizada para identificar las baladas y los cánticos populares interpretados por los juglares de la Edad Media, y pues obviamente venía esa conexión, ¿no? Y por eso es que estas canciones eran, eran cantadas. Todo esto se fue dando en la frontera de Normandía, y pues dentro de estas canciones populares pues se volvieron propias de ese lugar. Le fueron dando su sesgue a estas canciones que eran compuestas en viré y se les llamó voix de viré, que sería voz de viré. ¿Okay? Y entonces, bueno, pues de ahí fue llegando hasta vaudeville, que es lo que tenemos hoy. Y pues ahí surgen varias alteraciones lingüísticas de la lengua francesa, ¿no? Entonces el término se empezó a utilizar en Estados Unidos pues para designar al género de comedia alrededor de los años de 1871. Y pues su nombre es sacado de la compañía, del nombre de una compañía llamada Sargent's Great Vaudeville Company of Louisville, Kentucky, y pues esa adaptación en lengua castellana del término francés es vaudeville. Entonces, pues verán, también tenía mucho que ver un poquito con tenía el cancán, tenía todo teatro cabaret, tenía otras variedades bastante interesantes. Les vuelvo a repetir, para mí el referente, si tuviera que ubicarlos a ustedes, sería el Gran Showman. Para mí ese sería como que lo que ustedes pudieran tener ahí, ¿no? Y vaya, era muy interesante porque pues presentaban cosas totalmente fuera de contexto, personas con anomalías físicas y demás. ¿Ok? En el siguiente video vamos a dar conclusión a este tema y vamos a hablar del último parte que nos toca. Ahorita nos vemos.